Ayer domingo que celebramos el Día del Señor, donde la Iglesia se une en comunión en todo su cuerpo, su cabeza y sus miembros, celebrábamos en la liturgia de la palabra cómo los paisanos de Jesús en Nazaret le reclamaban que hiciera milagros como los hizo en Cafarnaúm. Y Jesús les mostró que Él no era exclusivo del pueblo de Israel, que el actuar de Dios no era exclusivo ni siquiera de sus paisanos, que el actuar de Dios era para todo el hombre que habita esta tierra. Le puso el ejemplo de Elías, le puso el ejemplo de Eliseo, la viuda de Sarepta, Naamán el sirio. Cómo la gracia de Dios fue al encuentro de personas más allá de aquellas que son del pueblo elegido. Porque Dios ha venido a rescatar a toda la humanidad. Y parte del actuar de Jesús es ir hacia los más alejados, hacia los más necesitados de la gran misericordia de Dios. Porque quien ya hemos recibido la gracia de Dios, deberíamos de estar sirviendo, deberíamos de estar siguiendo a Jesús, deberíamos de estar acompañándolo en su travesía. A veces quienes estamos cerca de Jesús queremos alimentarnos más y 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 más. Y le quitamos con ello la oportunidad a tanta gente alejada que verdaderamente necesita siquiera una bocanada de agua, de aire puro, de la presencia de Dios nuestro Señor. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos nuevamente: vamos hacia la otra orilla del lago de Galilea. ¿Esto qué significa? Vamos a la región de los paganos. Jesús atraviesa la orilla de Galilea hasta la región oriental donde se encuentra la parte de la región conocida como los Gerasenos, extranjeros de cultura grecorromana. Con esto nos confirma, pues, que Dios viene al encuentro de todos, absolutamente de todos, y le da prioridad a los más alejados de su gran misericordia. Claro, la mayoría de los habitantes de la Decápolis eran paganos, provenientes de regiones extranjeras. En esa región de Decápolis, la economía era movida principalmente por el comercio de los cerdos. Ya podemos ver en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio 14:8, que nos dice la palabra de Dios: el cerdo será inmundo para vosotros. Es decir, para los judíos, el cerdo era un animal inmundo en el que no se debería tener contacto con él. Claro, como la región de la Decápolis era una región pagana, pues ellos sí que se dedicaban al comercio de los cerdos. Había grandes manadas de cerdos que sustentaban la economía local. Sin embargo, en ese contexto de impureza a la vista de cualquier judío, Jesús va al encuentro de las personas. ¿Ustedes creen que un judío común y corriente, sabiendo que en la región de la Decápolis su principal motor económico es la crianza y venta de los cerdos, va a pisar la Decápolis?
Por supuesto que no, porque no quiere contaminarse de aquel espíritu inmundo que habita en ese lugar. Pues Jesús va y visita la Decápolis. Y por supuesto, ¿qué se iba a encontrar en ese lugar? Pues a muchas personas contagiadas de ese espíritu del mal. Jesús ha venido a liberar a las fuerzas del mal que esclavizan y que destruyen. Y es precisamente en Gerasa donde se encuentra con un hombre poseído por un espíritu impuro. Un caso particularmente grave podemos apreciar en la narración que es una persona que ya no vive como persona, que ha sido despojado de su dignidad. Más aún, ya no vive como humano, no vive entre los vivientes, sino en medio de los sepulcros. Una persona rara. ¿Quién pudiera vivir de esa manera? Incluso se autolesiona. Pero ¿saben una cosa? Si nosotros miramos nuestras sociedades actualmente, nos daremos cuenta que muchas de nuestras comunidades también viven como si no fueran humanos. Muchas realidades donde también nosotros nos estamos deshumanizando, no estamos viviendo como seres humanos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que lo estamos aceptando como algo normal de nuestra realidad. Pues así sucedió con el caso del Geraseno, hasta que viene el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús es el que verdaderamente cambia la trayectoria de la persona. El encuentro con Jesús cambia también la trayectoria de las sociedades. El endemoniado se arroja a los pies de Jesús y lo reconoce como el Hijo del Dios Altísimo. Imaginen, Jesús, la máxima representación de la humanidad, el ser humano por excelencia, se encuentra ante un hombre deshumanizado, se encuentra ante un hombre desencarnado. ¿Qué es más fácil? ¿Que el deshumanizado se humanice al encontrarse a Jesús, o que Jesús al encontrarse al deshumanizado se deshumanice? ¿Qué es más fácil? Obviamente, quienes nos estamos deshumanizando, si nos acercamos a Jesús, seguramente tendremos la posibilidad de recuperar nuestra humanización, como le hizo el endemoniado Geraseno. Jesús le hace hablar, como cuando nos hace hablar en la confesión. Luego decimos, ¿para qué me voy a confesar con un sacerdote si Dios ya sabe lo que traigo dentro? Mucha gente así lo dice. Si se fijan en episodios de sanación, la mayoría de las veces Jesús les pide que hablen. Jesús les pide que les digan qué es lo que tienen. Jesús les pide que le digan qué es lo que quieren. Con el endemoniado sucede lo mismo. Jesús le hace hablar, le da voz. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos enfermos, sobre todo enfermos del alma, y Dios nos da la oportunidad de hablar, ¿saben qué se refleja en nosotros? Aquellos que nos están sometiendo, aquellos que están sujetando nuestras vidas.
Jesús le pide que le cuente sus conflictos interiores y entonces él le pide que envíe los demonios hacia los cerdos. Solo aquel enviado del cielo, Jesucristo nuestro Señor, tiene poder. Nadie más. Nadie más que Cristo Jesús tiene poder. El viviente con letras mayúsculas. Tiene la fuerza para desterrarnos del enemigo, para sacarnos el demonio que pudiéramos traer dentro, para entrar en lo más profundo de nuestra humanidad. Le concede al endemoniado su petición. Libera al hombre de sus demonios y lo envía a su casa. ¿Qué sucede entonces? La sociedad se debería de haber alegrado porque los prodigios de Dios se habían realizado en medio de su comunidad. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con la sociedad? Al ver la muerte de tantos cerdos y de que esto ponía en peligro su economía, porque le dieron mayor prioridad a su economía que al actuar de Dios. ¿Dónde habremos escuchado eso? ¿Cuántas personas dicen creer en Dios, pero nomás no les toques el bolsillo, porque si esto afecta a su bolsillo, prefieren renegar de Dios? En nuestra sociedad, ¿cuántas realidades estamos viviendo de manera deshumanizada? ¿Y saben por qué se justifican? Por la economía. Por la economía se justifican grandes atrocidades. Por la economía mucha gente está muriendo en estos días. Por la economía los gerasenos le piden a Jesús que mejor se vaya, que no es preciso que siga haciendo prodigios en medio de ellos, porque su actuar pone en riesgo la economía local que se dedica a la producción y venta de los cerdos. Fíjense pues cómo la comunidad no está dispuesta a asumir el costo social por la pérdida de los puercos, dándole mayor importancia a la economía local por encima de la dignidad de la persona. ¿Cuántas localidades de nuestra sociedad están impregnadas por esa mentalidad? El control de la economía a costa incluso de la dignidad humana. Finalmente, para terminar, ahora el ex endemoniado le pide a Jesús seguirlo. Es la primera vez que alguien que es curado en la narración de San Marcos le dice: bueno, Señor, ya me curaste, ahora yo te voy a seguir. Y Jesús, después de haberlo liberado del mal, le dice: mejor regrésate con tu familia. Mejor vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Decíamos al principio, el actuar de Dios no es exclusivo de los de casa, pero también puede haber momentos donde Dios nos pida que el actuar de Dios nosotros lo manifestemos precisamente en nuestro hogar, porque Dios considera que ahí es donde hace más falta, y por eso al endemoniado le pide que regrese a casa. Jesús lo libera del mal y le invita a evangelizar en su casa, en su comunidad, en su vida ordinaria. Pues que Dios nos permita tener un momento de oración, un momento de reflexión, para que también Dios nos ilumine
acerca de las realidades en las que nos vemos inmersos y reafirme en nosotros la vocación que tiene para cada uno de manera especial. Que así sea.